4:58 de la mañana del 19 de octubre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Comenzamos en 2 minuticos la enseñanza. Mientras se están levantando, llegan las personas, diferentes personas. Quiero saludar a los que están aquí acompañándome en Google Meet. Muy buenos días, Surley. ¿Cómo amaneces hoy? Bueno, por allá no ha amanecido en México todavía. Faltan 3 horas para amanecer, pero buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Una sonrisita. Eso. Una alegría. Eso. Ramoncho, buenos días. ¿Cómo están? Manuel, Pastor Manuel. Yurley, no. Ay, se me olvidó el nombre. Marjorie. Yo porque digo Yurley, es Surley, bueno, en fin. Marjorie, ¿cómo está? Muy bien, amanecimos bien, gracias al Señor. Una pregunta, ¿por qué no están prendiendo la cámara? No, se están haciendo glower. Y los demás, ¿por qué no prenden la cámara? Si son tan gentiles, por favor, prender la cámara para verlos. Gloria al Señor, 4:59, ya falta un minuto. Bueno, prendan la cámara, Gladibel. Hermana Surley, ¿cómo amanece? Muy bien, saludos acá ya, empezó el frío. Me alegro que estén bien. Bueno, ¿quién más se va a dejar ver? Por favor, si son tan amables, hermana Alicia, ¿puede prender la cámara? Bueno. Estoy volviendo a dormir a Noemí. Sí. Gloria al Señor Jesús. Bueno. Estamos estudiando 5 en punto de la mañana. Vamos a iniciar entonces, gloria al Señor. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes, estudio del Antiguo Testamento a las 5 de la mañana y el Nuevo Testamento a las 8 de la noche. Estamos en el libro de primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2. Este es el 4.º video del capítulo 2. Y ayer comenzamos a estudiar a un movimiento que hoy se llaman judeomesiánicos, que se están apoderando de las iglesias cristianas. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Hoy es doctrina pesada, hoy vamos a hablar de doctrina pesada. Interesante que en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, el mismo Dios le dice a través de un profeta a Elí que va a cortar el ministerio, el servicio y también de la casa de su padre. O sea, el servicio arónico va a desaparecer con el tiempo. Vamos a darnos cuenta de aquí en adelante que también comienza a desaparecer poco a poco el ministerio, el servicio, y ustedes se van a dar cuenta que llega un momento en el cual el sumo sacerdote ya ni siquiera aparece o se menciona. Además de eso, hay una profecía interesantísima que ayer la hermana Lizeth Gutiérrez nos hizo caer en cuenta. En el versículo 35, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, permítame lo busco acá, aquí está. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días.
Y bueno, esa parte es importantísima. ¿Por qué? Varias cosas me sorprenden. La primera, debemos recordar que el sumo sacerdote Elí viene torciéndose y sus hijos se están torciendo. Los hijos están haciendo las cosas como les parece y no conforme a lo establecido en la Torá, ¿verdad? También debo aclarar que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Los hijos de Elí tomaban por la fuerza las ofrendas. Hay un versículo aquí que me llama la atención. ¿Quién lo puede leer, por favor? Versículo 28 y 29. Alguien que lo lea si es tan amable. Versículo 28 y 29, ¿qué dice? Amén. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando dos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Interesante que él le llama la atención, que le dice, yo dejo que tú puedas disfrutar de las ofrendas, pero el problema es que las ofrendas principales no son para engordar a tus hijos. Más adelante vamos a darnos cuenta que Elí era una persona obesa. No estamos hablando de que sea malo estar gordo. Lo que estamos hablando es que había unas ofrendas de los cuales los hijos no debían participar y él cogía de eso, de lo mejor, para dárselo a sus hijos. O sea, era un papá que consentía mucho a sus hijos. Es más, lo hemos visto, que él sabía, Elí, sabía que sus hijos hacían pecado en el pueblo, tenían relaciones sexuales indebidas y aún así permitía y los dejaba. Padres de familia, hay que corregir a los hijos. Eso es importantísimo. Ahora, hermana Lizeth Gutiérrez, muy buenos días. El Señor le bendiga. Teníamos una tarea, ¿verdad? Teníamos la tarea de averiguar bien en varias, ¿cómo se dice? En varias versiones, el versículo 35, que habla de la promesa de un sacerdote que va a caminar delante de mi ungido todos los días, o delante de mí ungido todos los días. No sabemos muy bien, vamos a analizarlo. Hermana Lizeth Gutiérrez, buenos días. ¿Averiguó algo? Buenos días, bendiciones a todos. Sí, señor, estuve leyendo un poco anoche y encontré en algunas versiones. Entonces, les voy a leer un poco acerca de lo que encontré. Hay varias, ¿cómo se le dice? Como varias explicaciones. La mayoría apuntan a que el sacerdote fiel, ahí se refiere a Samuel, y que obviamente cuando habla de ungido es a Jesucristo. Pero ya les voy a leer aquí algunas fuentes. Por ejemplo, aquí según la Biblia de Estudio Vida Plena, una de las que encontré, habla que el sacerdote fiel, dice, se refiere originalmente a Samuel, quien sirvió de sacerdote, juez y profeta. Desde los primeros años de su vida fue instruido por el sumo sacerdote Elí para sus deberes sagrados. Y aquí pues detalla varios versículos, que es desde Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, y así.
Y dice también que, bueno, finalmente él sucedió a Elí, y señala también que Samuel fue un sacerdote fiel durante toda su vida, y que de esta manera él anticipa al sacerdote perfecto, Jesucristo el Mesías, el ungido. ¿Qué otra versión? A ver. Biblia de Estudio MacArthur, encontré aquí también. Dice que, aunque algunos han identificado a este sacerdote como Samuel y otros como Cristo, es mejor considerar que esta profecía se cumplió con la accesión de Sadoc. Me llamó la atención esta parte. Y ellos aquí mencionan el capítulo, ya le digo. Dice, es mejor considerar a Sadoc y a su familia al cargo sacerdotal en la época de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 7 al 8. Luego dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26 y 27. Y Primera de Reyes, capítulo 2, 35. No sé si leemos esos pasajes. Siga, tranquila. Y dice, esto restableció el oficio del sumo sacerdote en la línea de Eleazar y Fines. Eso es según la Biblia de Estudio MacArthur. Cuando dice que yo le edificaré casa firme, dice que los hijos de Sadoc servirán también en el templo milenario. Y aquí habla de Ezequiel, capítulo 44, versículo 15, y capítulo 48, versículo 11. Y que cuando habla de mi ungido, pues se refiere al Mesías, que derrotará a los enemigos de Dios y establecerá su gobierno en el milenio. A ver qué otra traducción. Bueno, interesante lo de Sadoc, interesante este sacerdocio que vuelve a ser restaurado en el tiempo de Salomón. Vamos a ir estudiando poco a poco y mirando todo esto, yendo a aprender por qué. Esto ya es doctrina pesada, esto ya es doctrina, ¿cómo se dice? De alto turme. ¿Qué decimos en Colombia? ¿Qué más leíste, Lisette? ¿Qué más encontraste? Bueno, aquí hay otra traducción que es la Biblia de las Américas. Dice que un sacerdote fiel, en contraste entre Samuel y los hijos de Elí en estos dos capítulos y más tarde el ministerio fiel de Samuel, indican que él era el cumplimiento inmediato de esta profecía. En Cristo tenemos el cumplimiento máximo de las palabras del profeta. Y dice que numerosos paralelos entre la vida de Samuel y la de Cristo se enfatizan en el Nuevo Testamento, como la semejanza de los nacimientos milagrosos, el crecimiento en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres, las oraciones de sus madres, el papel que hicieron entre su pueblo. Mi ungido, la referencia es al rey de Israel, el ungido de Dios. Dice que desde la perspectiva de la narración todavía no hay rey en Israel, pues el ungimiento de Saúl ocurre más tarde, mientras el autor de primer libro y segundo libro de Samuel vivía en una época que correspondía a los últimos días del reinado de David. Aquí el profeta de Dios, mediante la inspiración del Espíritu Santo, habla de algo que todavía no había acontecido. Eso es una versión de la Biblia de las Américas. Bueno, aquí hay que mirar varias cosas. Recordemos que el autor de este libro no es contemporáneo de esa misma época, ¿no? Recordemos que ese autor del primer y segundo libro también va pegado con primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Esos 4 libros son un solo libro en el canon hebreo. O sea que esa persona
ya conoce a reyes, esa persona ya sabe qué son los reyes. Y esa explicación me llama la atención porque si está diciendo andará delante de mi ungido todos los días, puede estarse refiriendo al rey de Israel, que también para ser rey debería ser ungido. Vamos a ir mirando poco a poco. ¿Algo más, Lisette? No, esas fueron las versiones más conocidas que encontré. Bueno, vamos a mirar poco a poco y la Biblia nos va abriendo más luz, pero aquí hay algo muy claro. La profecía dice, présteme atención, en el versículo 35, me suscitaré un sacerdote fiel, como Elí se está torciendo y sus hijos están torcidos, que hagan conforme a mi corazón y a mi alma. Este es el problema, yo le edificaré casa firme. Por ejemplo, la casa de David, a pesar de que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y arrasó con Judá, y destruyó la ciudad y destruyó el templo, el linaje de David nunca desapareció. Por eso en el Imperio Romano, o sea, unos 700 años después del babilónico, 500 años mínimo, tenemos a un Jesús que nace bajo el linaje de David. Y ahí en Mateo capítulo 1, y en Lucas también, usted puede encontrar la genealogía de Jesucristo, que llega hasta David y llega hasta Abraham y llega hasta Adán. Eso es tener una casa firme. Pero Samuel no, aunque Samuel es el cumplimiento de la profecía a primera instancia, el cumplimiento total es Jesucristo. Por una razón, Hebreos capítulo 5, ayer estábamos leyéndolo, y Hebreos capítulo 5 nos enseña que Jesús es el sumo sacerdote. Jesús está tomando el puesto de Elí y está cumpliendo la profecía de Elí. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Mucha atención. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Mucha atención. El día del Yom Kippur, así se llama Yom Kippur, que es la celebración de la expiación del pecado de Israel. Ese día, que es una vez al año, el sumo sacerdote debe primero sacrificar por sí, y luego sacrificar, después de que él esté justificado y limpio, debe sacrificar por el pueblo. Si el sumo sacerdote no hacía bien el rito por él, sino por salir del paso, hacía las cosas como muchos de nosotros, que a veces por salir del paso, estar afanados, dejamos las cosas de Dios a un lado. Eso sucede mucho con los que tenemos ministerio, que por estar afanados en hacer una cosa, entonces no hacemos la otra bien. Y hay un momento en el cual usted tiene que escoger. O usted escoge trabajarle al dinero, o usted escoge servirle a Dios. El mismo Jesús lo dijo. No pueden servir a dos señores. No pueden servir a Mamón, es la palabra griega que usa, y no pueden servir a Dios a la vez. Mamón no es un demonio, oído. La palabra mamón en griego significa riquezas y posesiones. Llega un momento en el ministerio en el cual yo tengo una, ¿cómo se dice? Una responsabilidad. Por ejemplo, mi persona, la responsabilidad es la escuela. Y debemos estar aquí todos los días a 1 hora y todas las noches a 1 hora. Y llega un momento en mi vida en el cual el Señor me dice, bueno, al fin que sigue
o no sigue. Entonces me toca cuadrar mi vida de tal manera en que esta hora no se toque. No hacemos reunión a veces por dos razones. Uno, por estar enfermos. ¿Qué se le hace? Nos enfermamos. Y la otra, porque hacemos eventos entre nosotros. Entonces, por ejemplo, ayer se suscitó un compartir para despedir a la hermana Marle que se iba de viaje. Entonces no hubo clase, pero estuvimos reunidos en cierta manera. Pero llega un momento en el cual a mí me tocó decidir y decir, bueno, trabajo esas horas, fabrico esas horas, porque al inicio, por ejemplo, yo les decía, hermanos, no puedo tener clase porque tengo que entregar un pedido muy grande y me toca fabricar, así que me disculparán. Llegó un momento en el cual el Señor me dijo, bueno, entonces, ¿quién es primero? ¿El trabajo que yo te doy o el trabajo que te sustenta? Esto es personal, oído. Ahora no vayan a cometer el error que cometen muchas personas aquí en la región Caribe. Ya no voy a trabajar más porque Dios me llamó al ministerio. No. Eso es gradual, eso va poco a poco. Y cuando usted comience el ministerio va a tener esos problemas. Y unos días usted va a querer servir y otros días usted va a querer trabajar. Y se va a encontrar con un choque. Usted mirará cómo arregla ese chicharrón con el Señor. ¿Me hago comprender? Pero aquí, hablando del ministerio, que Elí estaba haciendo bien, es Jesucristo el que ocupa ese puesto. Versículo 2. ¿Para qué? Para que se muestre paciente con la gente extraviada. Por eso si alguno de nosotros que somos sacerdotes, real sacerdocio, somos sacerdotes del Rey, debemos aprender a tener paciencia unos con otros. Ahora, versículo 4, mucha atención aquí, de Hebreos 5. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque cuando usted vaya a debatir con un judío, el judío le va a decir a usted que Jesucristo no puede ser el sumo sacerdote. Jesús no puede ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la tribu de Judá. ¿Me hago entender? Y él le va a decir a usted que el sumo sacerdote tiene que ser bajo la tribu de Leví. ¿Qué respuesta le daría a usted ahí? Piense por un instante. Cuando un judío le diga Jesús no puede ser el sumo sacerdote porque Aarón es de la tribu de Leví. Bueno, primero yo solo veo a su rey. ¿Dónde está el resto de personas? Alicia, Marle, Juliet, ¿están ahí? Edelmira, Lisset, Gladivesia, ¿están o no están? Sí, mis hermanos, aquí estamos. ¿Sí? ¿Por qué no prenden la cámara, por favor, para verlo? Ya, un momentico, ya la prendemos, no se preocupe. ¿Y los demás? Gladives se me fue. Bueno. No, lo que pasa es que no ni quiero que participen. ¿Qué le diría a usted a un judío si le dice que Jesús no puede ser el sumo sacerdote porque no viene de la tribu de Leví, sino que es de la tribu de Judá? ¿Qué le podría usted decir? A ver, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué explicación? Génesis 49. Génesis 49, ¿a qué te refieres? A la profecía que hizo no me acuerdo. Jacob. Génesis 49, la profecía que hizo Jacob. ¿Qué pasó? Aquí en el 8, ¿no? Génesis 49, 8. Dígame. O sea, como desde el 8 hasta el 12. Pues donde él prácticamente le está quitando
No sé cómo explicarlo. ¿Qué pasó? Pero Cuéntame. bueno, hay una profecía. Ya sabemos que es una profecía. Bueno, pero ¿cuál profecía? En sí, ¿cuál? Bueno, aquí dice Hebreos 5, 10, que él fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Por eso es que no continuaron. Bueno, téngamelo ahí. Vamos primero con su ley. Ok, mira, acá donde dice, prácticamente en el 49 dice, no será quitado el cetro de Judá, o sea, el reino, ¿ya? Ni el Sí. legislador de entre sus hasta que venga, o sea, hasta que venga el Mesías. Sí. Yo me iría a esta profecía. Pero lo que pasa es que ahí está hablando del reinado, no está hablando del sacerdocio. ¿Me hago entender? Entonces, bueno, con el respeto que merecen todos, yo estoy viendo que aquí hay gente que no participa en nada, no opina, no dice nada. Para los que quieran escribir y los que estén aprendiendo, los que estén escribiendo, veo otros que están dormidos y dormidos hacen llamadas que no deben llamar. Y cuando oran, bostezan. Y les soy sincero, no hagan eso. Si quiere dormir, váyase a dormir. Pero si se va a dedicar a Dios, dedíquese a Dios. Recuerden Romanos capítulo 1, cuando Dios condena al mundo por no honrar a Dios con el respeto que merece. Bueno, Luz Dari, Edelmira, ¿están por ahí? Juliet, Ramoncha, ¿estás por ahí? Sí, señor, estamos esperando. Bueno, entonces, ¿por qué no participan? Bueno, no voy a decirles por qué no participan, porque sé que esto ya es pesadísimo, pesado. Présteme atención. Para los que quieran anotar, ¿por qué Jesús es el sumo sacerdote? Su ley le estaba dando donde era, pero no era el versículo. El versículo, lo primero que yo debo decirle a un judío, es que a mí no se me puede olvidar el versículo 5 al 7 de Génesis 49. Léalo, Surley, por favor. ¿Qué dice? Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Óigame, la profecía de que por la maldad de Simeón y de Leví, Dios los va a esparcir, los va a desaparecer. Ahora, sabemos que en Éxodo, cuando Moisés pregunta ¿quién está conmigo? Y la mayoría están adorando el becerro, la única tribu que apareció fue Leví. Y a raíz de la orden que da Moisés y Leví la ejecuta, Moisés le dice a Leví: a partir de ahora ustedes se consagran en Jehová. Como van a desaparecer, no pueden tener tierra, pero van a vivir dentro de cada uno de sus hermanos. Eso es lo primero. Lo segundo que debo decirle es esta profecía de Elí. Aquí en el capítulo 2 claramente está diciendo que versículo 30, ¿sí? De primer libro de Samuel capítulo 2. Por tanto, Jehová Dios el de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, hablando de Aarón, andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, les voy a ser muy sincero con todo el amor que ustedes merecen. Cuando nosotros venimos a estudiar y no le prestamos la atención debida,
estamos despreciando al Señor. Elí hacía lo que se le venía en gana, como se le daba la gana, y ofrecía como quería, y no lo hacía como Dios quería. Y se los digo con amor a la mayoría de los presentes que vienen a estudiar, pero no vienen a estudiar. Y que están ahí tácitos, nunca hablan, nunca participan, nunca... Y cuando uno les pregunta, no saben. Pero estaban ahí. No haga eso. Venga a estudiar. Venga a aprender, venga a leer. Mire, créamelo, que ese error lo cometió Saúl. Ese error, ¿recuerda que Dios le dice a Saúl? ¿Qué le dice Saúl a Samuel? Yo hice todo lo que Dios me dijo. Y Samuel le dice, no, usted no prestó atención a sus palabras. Aquí este versículo es durísimo. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos por poco. El hecho de levantarse ustedes a las 4 de la mañana a orar, ya eso es empezar a honrar al Señor. Pero por favor, salga de la cama. Levántese, báñese. Se va a presentar usted ante el Señor lagañudo, con el respeto que merecen muchos. Y entonces están orando y gracias Señor, porque es que, ¿y qué es lo que estaba yo diciendo? Y entonces ni siquiera las frases son coherentes, la oración no es coherente. No hagan eso delante del Señor. Hay que tener el respeto. Ahora, Elí no tenía ese respeto. Elí despreciaba las ofrendas. Cogía lo mejor y en vez de ofrecer la gordura que no se debe comer, se la comía. En vez de ofrecer lo mejor en olor grato a Dios, se lo comían. Entonces Dios le dice, te voy a cortar. Mire, eso tienen que enseñárselo a un judío. Que está la profecía de que Dios iba a cortar el sacerdocio arónico. Y cuando el judío le diga, bueno, y si Dios va a cortar el sacerdocio arónico, ¿qué sacerdocio hay entonces? Y ahí es donde entra Hebreos, capítulo 5. Y usted le dice, el problema es que ahora el sacerdocio, qué pena, el sacerdocio es bajo la orden de Melquisedec, no bajo la orden de Aarón. Y aquí empieza a explicar el por qué. Uno, porque porque el sacerdocio de Aarón tiene que sacrificar primero por él y luego por el pueblo. Sigamos leyendo, vamos a seguir leyendo Hebreos, mucha atención. Versículo 4, nadie toma para sí esta honra, todos por favor Hebreos, váyanse a Hebreos, capítulo 5, versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Quién llamó a Aarón para que sirviera? No fue Moisés, no fue sino el mismo Dios. Y aquí dice, hay una profecía enseguida, lanza una profecía. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino que él, el que le dijo, o sea, el Padre le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso está en el Salmo capítulo 2, versículo 7 y versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Y eso está en el Salmo 110, versículo 4. Mucha atención, mucha atención. Usted no puede cometer el error de citar el Nuevo Testamento a los judíos. ¿Por qué? Ellos no lo aceptan. Si usted le cita el Nuevo Testamento, enseguida va para el piso. ¿Qué debe citar usted? Usted debe citar el Antiguo, y por eso están unos salmos ahí escritos en sus Biblias. Si están escritos en sus Biblias o no. Por ejemplo, en el versículo 5, aparece ahí al piecito del versículo,
Salmo capítulo 2, versículo 7. Entonces usted no lo lleva a Hebreos. Usted tiene abierto Hebreos, pero usted tiene abierto estas relaciones. Lea el capítulo 2, versículo 7 de Salmo. Usted le dice, y ahí dice claramente, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y usted puede decirle a esa persona que Dios tiene un hijo. Eso es una profecía en un salmo. No se vaya a meter que si Jesús fue engendrado, que si Jesús... Déjelo para otro lado. Pero lleve la corriente a ese hijo que él tiene. En el Salmo 110, versículo 4, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y usted va llevando al judío a través de la misma del mismo Tanaj. ¿Me hago comprender? Y usted no le da pie para que él pelee con usted y le diga, no, es que el Nuevo Testamento no sirve porque... si usted le da oído, mire, si usted está debatiendo con un judío, hablando con un judío, y usted le esgrime el Nuevo Testamento, él de una vez tiene una excusa para tirarse el debate. Pero si usted se mantiene siempre con el antiguo, pero usted va mirando el nuevo que tiene la relación al antiguo, y usted va citándole el antiguo, él no puede o no tiene, ¿cómo se dice? Ninguna excusa para pelear con usted. Seguimos. Jesucristo, no Jesucristo, dice Cristo, ¿sí? Que eso es interesante aprender esto. Con los judíos no haga sancocho. Con el judío hablemos de Cristo. Y cuando ellos comprendan a Cristo, después hablamos de Jesucristo. No le haga sancochos, no revuelva. Llévelo ingrediente por ingrediente. Entonces, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofrecieron ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué está hablando ahí? Mire que no usa la palabra Jesucristo, sino solamente la palabra Cristo, el enviado. Como ustedes logran mirar un poquitico hacia atrás en Hebreos, por ejemplo, el capítulo 1, para los que no han estudiado Hebreos, los invito a YouTube, Ministerio Prevenir, tenemos el estudio completo de Hebreos, búsquelo. En el primer capítulo, lo primero que hace el autor de Hebreos es presentar que el Padre tiene un hijo, ¿sí? Versículo 5, Hebreos 1:5, que ahí está la referencia del Salmo capítulo 2, versículo 7, y además de decirle que tiene un hijo, obliga a los ángeles a adorar a ese hijo. Está presentando a Cristo. No está presentando todavía a Jesucristo. Está diciendo que hay un Cristo. ¿Estamos claros? ¿Sí lo están viendo o no? Permítanme, lo voy a mostrar aquí para los que están en Facebook puedan tener una mejor administración de la enseñanza. En el capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Dice que Dios tiene un hijo. Y en el versículo 6, capítulo 1, versículo 5, y en el versículo 6, le manda una orden a los ángeles, que lo adoren. ¿Listo? Eso está en Deuteronomio 32, versículo 43. Ahora, versículo 8. Mas de ese hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado más la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que todos tus compañeros. Alguien que me lea la cita que está al pie de ese versículo. ¿Cuál es, por favor? Yo tengo Filipenses 2:9, Isaías 61:1-3. Ahí, ¿qué Biblia te estás tú? No, la Reina Valera. En el versículo 9 al piecito, ¿cuál tiene? Salmo 45, 6, 7. Ese es el Salmo. O sea, el judío le estoy citando al Antiguo Testamento y no me puede pelear. Y el Antiguo Testamento dice que Dios tiene un hijo, que lo adoran los ángeles y que le entrega el cetro, el reino. Y el judío no me puede pelear. Me estoy haciendo entender. Ahora, versículo 10. Su rey, que tú tienes la Reina Valera, no tienes esos versículos ahí. El versículo es Salmo 45, versículo 6 al 7. Ah, sí, ok, ya la miré. ¿Sí? Ah, bueno. Todas las Reinas Valeras tienen casi eso. Ahora, Hebreos me da las herramientas para hablar con los judíos. Por ejemplo, me da la herramienta de mostrarle cómo ese Cristo es el autor de la salvación. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? ¿Sí? Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Eso está en el Salmo 22:2. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está hablando que ese Cristo iba a estar en medio de nosotros. Ojo, usted va llevando al judío a través del Antiguo Testamento, mostrándole poco a poco. No cometa el error de citarle el Nuevo, porque si usted le abre la puerta del Nuevo Testamento, él se le va a ir a decir un poco de cosas que se las saben de memoria. ¿Listo? Sigamos. Ahora en el capítulo 5 viene mostrando que ese Hijo, ese Cristo que iba a estar en medio de nosotros, ¿sí?, es el sumo sacerdote nuestro. ¿Por qué? Porque él, cuando iba a morir, eso está en el versículo capítulo 5, versículo 7, que ese Cristo en los días de su carne, o sea, cuando habitaba en medio de nosotros, ofreciendo ruego y súplicas con clamor y lágrima al que podría librar de la muerte. ¿De qué momento está hablando, por favor? ¿Cierto, Gladibet? ¿O no? ¿Cómo? ¿De Getsemaní? Ajá, muy bien, de Getsemaní. ¿Cierto, Gladibet? Ojo, Jesús oró: Padre, pasa de mí esta copa. O sea, no me des a beber eso. Yo muero, pero sin ese sabor. Y dice la Biblia que ¿qué? Que fue oído a causa de su temor reverente. Mire, ¿usted sabe qué es reverencia? Perdóneme con el respeto que merece mucho, pero lagañudo y perezoso presentándole al Señor, eso no es reverencia. Perdóneme que lo diga. Acostado en la cama orando no es reverencia. Tenga un poquito de respeto ante el Todopoderoso, aunque sea, quite las lagañas de los ojos y báñese. Ojo, la reverencia de Jesús fue escuchado, pero ¿cuál fue la respuesta? No, mueres y vas a padecer. ¿Y qué sucedió?
que a raíz de ese padecimiento, ¿qué aprendió Jesús? Obedecer. Y fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces la pregunta al judío es, ¿usted haría lo mismo que Jesús? ¿Usted sería capaz de dar su vida por otros? Y ya usted sabe cuál es la respuesta. Por eso Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, el Salmo 2, versículo 7, dice que mi hijo que he engendrado hoy, y el Salmo 110, versículo 4, dice que ese hijo es el sumo sacerdote, pero, y ahí es donde viene el cambio de sacerdocio, pero según el orden de Melquisedec, no según el orden aarónico. ¿Por qué? Porque los levitas iban a desaparecer y porque Elí recibió la profecía de que el sacerdocio arónico también iba a desaparecer. Y si Dios dijo que los va a desaparecer, los va a desaparecer. Pero Jonás dijo, Nínive va a desaparecer de aquí a 40 días, ¿se acuerdan? Una pregunta, ¿Nínive desapareció o no desapareció? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Contésteme. A los 40 días no. A los 40 días no, pero después desapareció. Ya le voy a decir dónde. Nahum o Abacú, ¿cuál de los dos? Creo que sí, Nahum. Lean un momentico el libro de Nahum. Capítulo 1, versículo 15. ¿Quién lo lee, por favor? Nahum 1:15. El hecho de que el Señor postergue el castigo no quiere decir que su profecía no se va a cumplir. Sí se cumple. ¿Qué dice? Nahum 1:15. Anuncia la caída de Nínive. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Capítulo 2, siga por favor. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrón. Hasta ahí un momentico. ¿Eso está hablando de lo que Nínive le hacía a Judá? Entonces alégrese. ¿Por qué? Versículo 8, por favor. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Versículo 13, por favor. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Siga el capítulo 3, por favor. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro de salta. Jinete enhiesto
y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud Lee de el muertos. versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Hasta ahí. Entonces, mire, Dios mandó a Jonás a profetizar la destrucción de Nínive. Pero como ellos se arrepintieron, no lo destruyó. Pero después mandó a Nahum a profetizar. Y sí, señores, Nínive fue destruida. A Nínive la destruyó nada más y nada menos que los babilonios. Entonces, el hecho de que hay una profecía con Elí y que gradualmente se fue cumpliendo, hoy 2022, que van a restablecer el nuevo templo, ya están hablando de hacerlo, de fabricarlo. Hoy 2022, yo tengo que entender que el sacerdocio arónico para nosotros los cristianos no existe. Por eso muchas personas cometen el error de llevar el evangelio de la manera antigua y con los ritos antiguos. Eso se llaman los judío-mesiánicos. Pilas con ellos, porque los judío-mesiánicos quieren que nosotros tengamos a Jesús como Cristo, pero no como el sumo sacerdote Melquisedec. ¿Me hago entender? Sino que quieren seguir todavía con los ritos antiguos. Por eso usted se da cuenta que, por ejemplo, en Barranquilla, iglesias como Asambleas de Dios celebran el Shabbat, que es un rito judío. Celebran el Hanukkah, la fiesta de las velitas. Celebran, bueno, en fin, pastores que se están poniendo el manto sagrado para verse, o túnicas, para verse con vestiduras sacerdotales. No, señor. Ya no es así. Nuestra investidura, nuestra ropa, el lino fino, blanco y resplandeciente, que es la limpieza de Jesucristo a través de su sangre. ¿Me hago comprender? Entonces, para terminar este tema y mañana pasar al capítulo 3 del primer libro de Samuel, una cosa debemos entender, y es que el sacerdocio arónico está profetizado en 1 Samuel 2 que iba a desaparecer. Pero con Sadoc, interesante la información que trajo Lisset, pero con Sadoc fue restituido, sí. ¿Y qué pasó con ese templo? Ese templo fue arrasado. ¿Qué hizo Israel? Volvió y lo edificó. ¿Y qué hizo Dios? Volvió y lo arrasó. Fue arrasado primero con Nabucodonosor. Fue vuelto a ser reconstruido y después con Tito, el general romano, en el año 70 después de Jesús, fue arrasado nuevamente. Y lo quieren volver a edificar otra vez. Ya tienen la menorá, ya encontraron el arca, ya la vaca roja apareció. Para los que no saben, la vaca roja es un animal especial que debe morir y sus cenizas y todo debe limpiarse el lugar donde se va a edificar. Dígame, Jesús Ley. ¿Y dónde estaba el arca? El arca del pacto la encontró, se me olvida el nombre, el arqueólogo más importante del mundo, que ya murió. Él fue el que encontró el arca de Noé y el arca de... ¿Cómo se llama? Es que no puedo buscar porque si me pongo a buscar imágenes o algo así, después nos vetan el video y nos lo cortan. Y ya tenemos una sanción de 90 días. Alguien que me ayude con el nombre de esa persona, por favor. Hay un video en YouTube. Yo creo que te lo mandé un día, ¿no? ¿Pero usted habla del arca del pacto? Sí, el arca del pacto. Y él dijo, ya la encontramos. Es más, le hicimos hasta un estudio
a la sangre derramada en el arca del pacto. Ron, no me acuerdo el nombre, el apellido, se me olvidó el nombre. Lo que pasa es que ustedes saben que antes yo buscaba imágenes, videos, les mostraba, pero personas inescrupulosas se pusieron a hablar y nos sancionaron por los derechos de autor. Aunque esto nosotros no monetizamos, ¿sí? Nosotros no ganamos nada, esto es educativo, entonces nos han sancionado ya 2 veces. La tercera sanción nos quitan el canal en YouTube, entonces sí. Y aquí en Facebook también nos han quitado videos. ¿Alguien encontró el nombre o no del arqueólogo? Solo coloque arqueólogo que encuentra el arca del pacto, ya, no más. Y él antes de morir dijo, ya la encontramos, pero hace tiempo va a salir. Y ya Israel, como la encontró, y están hablando de que la encontraron, ya están haciendo todos los esfuerzos para edificar el tercer templo de Salomón. Pero recuerden que hay una profecía con ese tercer templo, ¿no? La profecía se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio, o sea el atrio, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué significa eso? Ya te doy la palabra, Pastor Manuel. Que cuando se edifique el tercer templo, en el atrio, en el patio, en la parte de afuera, van a estar los gentiles. Y hoy se está hablando de edificar el templo de Salomón, el tercero, al lado de la cúpula dorada de los musulmanes. Y va a ser un lugar que va a poderse encontrar con otras religiones. No va a ser como antes, apartado de todo. Por eso esa profecía es importantísima. Y apenas se cumpla, nosotros ya sabemos que el Señor viene. Manuel, ¿qué dice? Aquí encontramos que se llama Ron Wyatt. Fue un explorador adventista, aficionado a la arqueología bíblica. Sí, él un arqueólogo interesantísimo. Hizo grandes descubrimientos y él dijo que ya habían encontrado el arca del pacto, sino que la tienen guardada porque el arca del pacto es el utensilio en la tierra más buscado del mundo. Si la llegan a sacar es hasta capaz los musulmanes de robársela o cualquiera de robársela, porque apenas el arca del pacto aparece el utensilio más importante de los israelitas para tener poder. Y eso lo vamos a estar leyendo más adelante. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Pido disculpas por mi voz. La verdad estoy muy afectado de la garganta. Me duele mucho. Y como, Ramoncho, ¿qué quieres decir? David, eso tiene que ver algo con así como armando todo, lo mesiánico, la construcción de ese templo al lado de la cúpula de los musulmanes, ¿no? ¿Verdad? O sea, en cuanto a la profecía de que ellos, bueno, de todo lo que tiene que ver con el ecumenismo y toda esa situación. Claro. Mire, créamelo, que apenas edifiquen el tercer templo de Salomón, ustedes van a ver a más de un pastor llevando gente para allá. Porque los judeomesiánicos están metidos en la iglesia disfrazados, enseñándole a la iglesia a hacer cosas de judíos. Que usted tiene que aprender a orar en hebreo porque ese es el idioma de Dios. No, señores. Dios no tiene idiomas, no venga con el cuento. ¿Me hago entender? Y muchas personas están siendo engañadas hoy con eso. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio de Aarón. Tenemos un nuevo sacerdocio.
y por eso los judeomesiánicos se equivocan. Estamos en el sacerdocio de Melquisedec. Y eso lo dice Hebreos capítulo 7. Vamos a terminar, por favor, con Hebreos capítulo 7. A ver. Hebreos 7, versículo 11. ¿Ya lo tienen? Con esto le remata a usted a cualquiera que venga a judaizarlo. Porque hay cristianos, mire, hay cristianos que dicen, nosotros cumplimos la Torá, nosotros obedecemos a la Torá. No, eso no es cierto. Mire lo que dice el versículo 11. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué dice el versículo 12? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Y el 17 dice que Jesucristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fue cambiado el orden sacerdotal, fue cambiada la ley. Nosotros ya no tenemos que guardar el sábado, ni tenemos que hacer ritos, ni nada de esas cosas judías para ser aceptados. ¿Me hago entender? Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Ya terminamos el tema de los judeomesiánicos. Pasamos entonces mañana al tema de primer libro de Samuel, capítulo 3, ¿ok?